Ahora sí, ¿me escuchan bien? Hoy lo que vamos a ver es lo a tener en cuenta en campos, lo que es a tener en cuenta también al momento de tasar ejemplares de ganado, vacuno, ovino, bovino, etc. También vamos a ver... ¿Los rodados ya pasaron, profe? Perdón. ¿Cómo? ¿Los rodados ya pasaron? No te escuché, perdóname mal y háblame fuerte. Digo, ¿los rodados ya pasaron? Sí. Les envié también por grupo de WhatsApp, a través de Fátima, una tasación de vehículo que también ustedes la tienen en el mismo material entregado, para que vean cómo es el desarrollo y que vean que sí, que es realmente simple, fácil. Bueno, si les parece bien, arranquemos con la clase. Urbano, ¿cómo estás? Arranquemos con la clase, así no nos demoramos. ¿Qué es lo más importante que a tener en cuenta antes de la tasación rural? Hay que tener en cuenta que en lo que es Córdoba existen 8 tipos de suelo. ¿Ustedes lo saben? ¿No? Bueno, la clasificación lo indica de esta forma, también lo tienen en el material. Suelo 1, 2 y 3 es agrícola. Estamos hablando de Marco Juárez, Hernando, las zonas que son predominantemente agrícolas, que no incorporan otra explotación. El suelo 4 es mixto, es decir, agrícola-ganadero. El suelo 5 no es considerado como existente en Córdoba. ¿Por qué? Porque en lugar de decir hay 7 tipos de suelo, se mantiene la clasificación en 8 tipos de suelo y en el punto 6 se indica que es ganadero. En el punto 7, perdón, en el punto 6, ganadero cría también algo de invernada. Ustedes lo tienen ahí en el material, simplemente se los estoy recordando para que ubiquen, si se les preguntara cuántos tipos de suelos tenemos en Córdoba, bueno, 8, pero el suelo 5 no. El suelo 7 ganadero únicamente y el suelo 8 turístico. Estamos hablando de zonas serranas, que a mi entender también pueden soportar, por así decirlo, algún ejemplar caprino, ovino, pero más específicamente el tipo de suelo 7 es plenamente para desarrollo en lo que es sierras, para emprendimientos turísticos. Así se clasifica el suelo 8. ¿Hasta allí vamos bien? Eso que se prende en clase. Hasta allí vamos bien. Clasificación de suelos 8. Apaga el teleal, por favor. Suelo 1, 2, 3, agrícola. Suelo 4, mixto, agrícola ganadero. El suelo 5, me pregunta Ezequiel. El suelo 5 no lo tomamos en cuenta en Córdoba, por cuanto se viene a unificar al punto 6, digamos, el tipo de suelo 6, que es para ganadería con algo de invernada. El suelo 7 solamente ganadería y el suelo 8 para turismo, zonas serranas, para turismo, ¿sí? Sigo admitiendo gente. Bueno, sabemos que los métodos para tasar campos son los mismos métodos que utilizamos para todo, el método directo y el método indirecto. Lo más importante y a tener en cuenta siempre en lo que es campos, esto sí, subrayenlo, superficie. Siempre ha sido una de las preguntas en el examen final, ¿qué es lo que tomas más en cuenta en el campo? Y por supuesto, como es una pregunta, a mi entender, capciosa, porque puedo tener en cuenta todo lo que es la explotación, pero la respuesta correcta es
la superficie, la extensión del campo. Después vamos a ver todo lo demás en el campo. Bien, como les dije también en la clase pasada, en la inspección ocular, un paso más que importante. Y luego, continuando con el aspecto técnico, por supuesto, plano, escritura, matrícula, servicios, todo lo que sirva al fondo. También tener en cuenta el impuesto, o impuesto, digamos, y el estado de ocupación, si es inquilino, si es propietario, si está usurpado, que les comentaba la palabra correcta es ocupas. Dentro del aspecto económico, bueno, ¿cómo comercializa el producto? Si tiene commodities, impuestos o expectativas que favorezcan o no al campo, políticas económicas, si se han implementado alguna política que pueda en el corto plazo ser viable para la explotación de ese campo. Y el cepo cambiario, sin duda. Bueno, haciendo hincapié en esto, hablamos entonces del aspecto técnico, diciendo que los métodos son dos, el directo y indirecto. Lo más importante en el campo es su superficie, ¿sí? Según el destino que tenga, por supuesto, pero la superficie es muy importante. Dentro del aspecto jurídico, hacíamos hincapié en lo que es planos, escritura y el estado de ocupación. Si es explotado por el dueño, si está alquilado o si está en una situación irregular, es decir, existen ocupas en el campo. También algo que nos puede tocar en lo diario, en una tasación, determinar el valor de producción, valor de la renta, por así decirlo, valor del campo en un todo, para que en tribunales se pueda incorporar el ítem indemnización. Bien, ¿qué es lo a tener en cuenta en el aspecto animal? Ustedes también lo tienen en el material. El tipo de animal, sexo, raza, edad, estado sanitario, estado nutricional, ¿sí? Creo que les comenté la vez pasada en un campo en Cruz del Eje, 4 toros, de los cuales uno solo servía. ¿Qué haríamos con los 3 toros restantes que no sirven para el fin y están dentro del campo? ¿Qué se les ocurre? Agustín dice hamburguesa. Bueno, hacer por supuesto el informe adecuado con respecto a la salubridad de este animal. Claro, Eduardo ha dado en la cabeza de clavo. Lo normal es que el animal pase a frigorífico. Entonces ya tiene un valor completamente distinto, ya no como reproductor, sino valor kilo carne. Tengan en cuenta también eso. El método utilizado predominantemente es el directo de manera comparativa. Dentro del aspecto jurídico, ahora sí, tengan en cuenta esto. Marca, señal, caravana, que yo se los nombré la vez pasada. El pedigree, la trazabilidad, es decir, a ver, si es un toro de raza, por supuesto que va a tener una trazabilidad, es decir, padres que respetan su pedigree, no es una mezcla. Y por supuesto también la sanidad del animal, en un todo. Dentro del aspecto económico, por ejemplo, ya que estábamos hablando
haciendo referencia a un toro. Hay que averiguar en Cabañas cuánto es el valor de este animal. También en el mercado y ferias de hacienda, a donde se venden, por supuesto, estos tipos de ejemplares. Así, con todo cuanto deseemos ingresar a evaluar, por supuesto. Tengan muy en cuenta que lo más importante es el estado del ejemplar en un todo, teniendo en cuenta su salubridad. Por supuesto, después, dentro del aspecto jurídico, vamos a ver que se respete marca, señal, trazabilidad, para lo que es animales de pura raza. Bien. No quiero hartarlos con respecto a esto, pero sí también explicarles los aspectos que forman el valor. En un toro, por ejemplo, serían estos: la capacidad de entore, que significa la capacidad de reproducción, ¿sí? ¿Qué continuidad y con qué asiduidad? Esto, por supuesto, que lo vamos a averiguar no solamente con el dueño del predio rural, sino que también lo vamos a consultar con un ingeniero agrónomo, aunque sea de la zona, pero nos sirve para poderlo plasmar nosotros mismos en el informe e incorporar. Esta raza tiene una capacidad de entore de 18 a 20 animales por mes. ¿Sí? Ténganlo eso sí en cuenta. Por eso también en el manual tienen, en lo entregado tienen la raza a tener en cuenta y los aplomos, que son los cuartos traseros. Tiene que, por supuesto, encontrarse en óptimas condiciones para que pueda efectuar, hola Rocío, efectuar el trabajo para el cual ha sido designado, llamémoslo así. Bien, en lo que es ejemplares vacunos, les he señalado esto. En hembras tenemos terneras, vaquillonas y vacas. Ustedes lo tienen ahí, al material. Sí, Rocío me dice que sí. Rocío, ¿qué lees en terneras? Se los digo yo. Animal, ejemplar joven hasta los 350 kilos. Vaquillonas, animal sin parición hasta los 430 kilos. Y las vacas es el animal adulto. Acá sí quiero que tomen nota de esto. En lo que es vacas, que es el animal adulto, tener en cuenta que es para cría y recría. Después, por lo general, pasa a frigorífico. Ejemplar vacuno adulto, vaca, en este caso, cría, recría y por lo general después pasa a feria. También vemos terneros, animal joven, castrado hasta los 350 kilos. Novillitos, castrado hasta los 430 kilos. ¿Por qué les he marcado estos kilos? Si se pasa en la cantidad de kilos, suman grasa. Entonces, siempre, al momento de la venta, se trata de homogeneizar, utilizando palabras técnicas, el kilo grasa, que no superen los 430 kilos en lo que es novillitos, por cuanto se va a pagar menos. Un ejemplar de 450 kilos se paga menos que el de 430 kilos. Así que siempre están cuidando de no pasarse. El novillo adulto castrado superior a los 430 kilos es el que tiene menor valor. En lo que es machos, incorporé el animal joven entero, que se destina ya para
reproducción en tores. Y toros o animal adulto. Por lo general, a ver si alguno me sabe contestar. ¿Cuántos toros por ejemplar vacuno hembra para reproducción suelen tener en los campos, Eduardito? Vos tenés ganas de comentarme. Normalmente entre 14 y 15 vacas. Bien. Según el toro, según la clase de toro, cambia eso. Hay toros que le ponen menos y toros que ponen más. Y bueno, también va, si el toro salta mucho, hay un montón de cosas, pero lo normal es entre 14 y 15 vacas. Anótenlo, porque es completamente real. Es decir, un toro para 14, 15 ejemplares vacunos hembra, vacas. Para en toro y reproducción. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bárbaro? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Perdón por mi propia demora, pero no se preocupen que llegamos. Bien, bien. Bueno, ahora les voy a hacer el comentario sobre lo que es maquinarias agrícolas. Parece un mundo para nosotros que en primera instancia no tenemos conocimiento sobre lo que es maquinarias agrícolas. Pero acá hay un título que jamás podemos dejar de lado. Y es la aptitud. ¿Sí? Aptitud. ¿Qué significa la aptitud? Que si tenemos un tractor con sembradora del año 1973 y es por su obsolencia que no cumple con el trabajo como debiera hacer, por más que se intente utilizar esta maquinaria, ya no está al corriente, por así decirlo. Es decir, a este momento lo que le está haciendo falta al campo es el reemplazo de esta maquinaria, es decir, la adquisición de maquinaria adecuada. No significa que no se pueda vender y además que no se pueda utilizar para otros fines, como por ejemplo los pinches para cargar lo que es rollos de alfa, ¿sí? Pero ya pasan a ser obsoletos para el fin adecuado, que es el de siembra, rolar la tierra y demás, porque tiene no solamente una carga horaria, sino una capacidad completamente distinta. Entonces, también se los comentaba en las clases anteriores, muchos dueños deciden directamente terciarizar esta parte de lo que es siembra. Y otros dueños de campo, con las maquinarias también hacen una buena diferencia al ingresar, sembrar e inclusive levantar la cosecha. Es decir, que el dueño del campo no hace absolutamente nada, ni tampoco tiene gastos de mantenimiento y demás, pero el campo es bueno. ¿Sí? Que hay que evaluar en esa situación cómo es que se trabaja y, por supuesto, tener en cuenta ingresos y egresos económicos, ¿no es cierto? Acá les he nombrado las principales a tener en cuenta por nosotros. Abonadora, cortadora, cosechadora. ¿Ustedes lo tienen también? Desbrozadora, empacadora, fertilizadora, fumigadora, trilladora. Ustedes saben perfectamente que de lo que estoy nombrando, por ejemplo, fumigadora, son pocos los campos que cuentan con fumigadora propia. Por lo general, esto también está terciarizado, es decir, se alquila para fumigar el campo y luego proceder a la siembra. Esto sí, simplemente por cuanto en los últimos 20 años, desde el 2000 en adelante, se tomó en cuenta que lo que es maquinarias agrícolas, está el empresario, digamos, que va
actualizando la maquinaria y que no le conviene hacer al propio dueño o inclusive a la persona que alquila el campo, ¿sí? Sino que le es más rentable que en dinero de bolsillo le quede menos, pero no tener que mantener lo que es maquinarias, combustible, mantenimiento, cubiertas y todo lo demás. ¿Por qué les hago hincapié y les he nombrado el tema de las maquinarias? Ello puede ser el motivo de una pericia de tasación por compraventa, reclamación al seguro, efectos fiscales, explotación agraria o valoración de empresa, que es lo que le venía diciendo recién con respecto a lo hoy mayormente terciarizado. En cuanto a lo que es características de las maquinarias, que es lo que nosotros debemos tener en cuenta, al igual que el mapa que les decía que es la fisonomía, digamos, de un vehículo, un automóvil, tenemos en cuenta tipología, potencia, tracción, el uso adecuado y, por supuesto, hacer hincapié en esto, si realmente está actualizado para el fin necesario y no está dentro de lo que es obsoleto. Sin ir más lejos, hoy les han compartido lo que es dominios web. ¿Sí? ¿Lo recibieron? Perfectísimo. Bueno, ello para que vean desde el arranque lo necesario, digamos, para adquirir un dominio web. Ya vamos a llegar. Vamos a hablar ahora un momentito de lo que es ética y moral. Después vamos a hablar de oratoria y después les voy a comentar sobre dominio web, lo a tener en cuenta, lo imprescindible y cómo se tasa. Vamos a hablar ahora un poquito de ética y moral, que no es otra cosa que costumbre y hábitos. Por supuesto, teniendo en cuenta que la moral son hábitos, es decir, conductas habituales, pero son intrínsecas. Es decir, la moral nos es suficiente para nosotros mismos, ¿sí? Ahora, hay algo que forma la punta de la pirámide, es la ética. Todos estos actos normalizados en el sentido de reglados, a los fines de que nos sea de común entender cuál es el correcto e idóneo proceder. Esto para simplificarles el concepto. El concepto indica que una persona ética es aquella que es responsable de sus actos en un todo adecuado al razonamiento ético. Entonces decimos, bueno, a ver, razonamiento ético, ¿a qué hace referencia? Ustedes van a ver en nuestra ley 7191, hace referencia, por ejemplo, a el debido secreto profesional. ¿Lo han leído ustedes? ¿Lo han escuchado? ¿Podemos violar el secreto profesional? No. ¿Habrá alguna posibilidad de que se nos obligue a revelar el secreto profesional? Bueno, sí. Si lo ordena un juez, puedo hacerlo. Ahora, también puedo hacerlo por motus propio, si soy acusado, claro, exactamente lo que está en un juicio. Si soy acusado, supongamos, de una mala praxis y este secreto profesional es necesario develarlo a los fines de poder explicar cuál ha sido la función correcta en virtud
todo a lo que se nos ha pedido. Esto también suele suceder, ojo con ello, porque, como le explicaba la semana pasada a un alumno del año pasado, el alumno pidió el expediente, está digitalizado, habló con el abogado, simplemente fue para asegurar honorarios y me comenta cuáles eran los puntos de pericia, que son las preguntas, y dentro de los puntos de pericia que te pido que me los haga el favor de enviar, no estaba puntos nuevos. Entonces, le fui claro, ojo con esto, porque si hay puntos nuevos de pericia, cuando llegue el momento de la audiencia, ahí se deja en claro todo lo que expreses de más que no sea un punto de pericia, ingresás en un campo, en un lugar complicado, ¿sí? Entonces, cuando efectuemos una tasación, adecuarnos a los puntos y preguntas que debemos responder, no más de ello, por cuanto de esa forma sí se entiende que ingresamos en el plano subjetivo. Y no podemos decir si nos preguntó, salvo que nos hayan enviado un mail, salvo que nos hayan enviado un WhatsApp, y ante esa situación veamos nuestra tasación sujeta a al vicio de la subjetividad. Y sea necesario decir, no, un momento, se me pidió esto, esto y esto, y además tengo el mail que también debía expresarme con respecto a esto. Pero ojo, no en todos los casos. En este último caso que les hacía referencia, cuando es simplemente para la regulación de honorarios. Y hay algunos otros casos más, pero siempre tengan en cuenta que en la mayoría de los casos siempre son dos las partes. ¿Somos nosotros partes en el proceso? No. Somos auxiliares de la justicia. ¿Por qué les hago este comentario? Para que nos podamos acomodar y saber cuál es nuestra función. Nosotros no somos parte en el proceso, somos auxiliares de la justicia. Y ello es tremendamente fundamental para poder saber dónde estamos parados. ¿Sí? Si uno de los abogados me pide que me expida, lo tiene que hacer por escrito, dentro del expediente. ¿Sí? Si hay una ampliación de los puntos de pericia, bueno, también hay una regulación para ello. Eso, por favor, también tenerlo en cuenta al momento de que les toque hacer una tasación. Muchas veces dicen, ¿y puede explicar el método directo de forma comparativa? Como les comentaba la vez pasada. Bueno, si lo hizo por escrito, no hay ningún problema. Explicaremos cómo es la técnica de comparar y aplicar el método directo. Quedó allí el tema de la ética. Bien. Se entiende de esta forma, hablando en forma clara y precisa, lo que es razonable y entendido por todos y que no podemos faltar a su cumplimiento. La responsabilidad, la lealtad al cargo, la idoneidad, los plazos. ¿Qué pasa si no cumplimos con esto? ¿Qué se les ocurre? Nos remueven. Fíjense, Nelson acaba de nombrar removernos del cargo. Sí, es completamente real. Entramos dentro de lo técnico, sustantivo, legal. Sí, podemos ser removidos del cargo por falta de la disciplina, es decir, por indisciplinados. Entonces siempre a ello es a lo que tenemos que acatarnos, ¿cierto? Al debido respeto en un todo. Pero ustedes fíjense que también les he dejado, para que lo tengan más que en cuenta,
El ejercicio profesional. Fíjense en oratoria. Toda actividad técnica, científica o docente y su consiguiente responsabilidad. Hasta ahí estamos bien, pero nuestro comportamiento profesional debe respetar siempre las normas de conducta éticas, morales y legales. Es decir, es una concatenación que nos lleva de plano a lo legal. Sin embargo, acá se los voy a anotar para que ustedes lo lean. Ley 9459. En el título primero dice retribución de la actividad profesional, capítulo 1, disposiciones generales. Esto es en cuanto al desempeño profesional, tanto de abogados como de auxiliares de la justicia, es decir, peritos. ¿Por qué les hago mención en el artículo 1? Por el último párrafo. Fíjense, los peritos que se desempeñan en el proceso deben ser tratados con el mismo respeto y consideración que se debe a los abogados según el artículo 17 de la ley. Ahora, para que tengan en cuenta, suele notificar para que se entreguen determinadas horas. ¿Sí? Por supuesto, Franca. Sí, claro que sí. Voy a hacer hincapié en esto último mencionado. El respeto en consideración a un letrado. Si nosotros estamos en nuestra actividad en desarrollo, ni siquiera la policía puede demorarnos. ¿Por qué? Porque como auxiliares de la justicia somos el juez en la calle. ¿Me escucharon bien ahí o se cortó? Bien, bueno. Es decir, que en cargo y en funciones somos el juez en la calle. Así que lo único que debemos llevar siempre es esta cédula, que es lo primero que nos llega. Bueno, esta cédula para poder justificar que nosotros nos trasladamos por motivos de trabajo. Ténganlo siempre en cuenta también. Y podemos solicitar al juez, por supuesto, si algún letrado o su cliente nos falta al respeto, hacerlo constar. De esa forma también va a pedir un comparece, manifiesta y solicita. Comparece Pablo Meinero, manifiesta que los dichos fueron impensados en el momento, no razonados, no ha sido la intención faltar el respeto al perito, por lo que solicita sean aceptados. Me ha pasado en lo particular y lo he pedido, no les quepa ninguna duda. Con respecto a la ética, la moral y el aspecto legal, vamos a ver qué sanciones. Si nosotros somos designados peritos, aceptamos el cargo y no cumplimos, no presentamos la tasación, ¿qué les parece? ¿Cuál será la sanción? Nelson me dice sanción del colegio profesional. Está bien. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el juez? El juez es un árbitro en primera instancia, pero también va a escuchar a las partes que están representadas por los letrados. Entonces, va a dar comunicación a servicios judiciales para que se determine si arranca desde apercibimiento a condena en costas. Condena en costas. Así como les indico, así también ha sucedido. En un caso en particular, hasta que fui nombrado por cédula, perito en esa causa, 5 peritos fueron condenados en costas. ¿Por qué? Por no llegar en tiempo y en forma y demorar el proceso y su articulación. Por supuesto que también vendrá la suspensión o no de la matrícula, pero se arranca con apercibimiento.
Esto para que tengan en cuenta el porqué del respeto a los plazos y también tengan en cuenta, si no llego con el plazo, pido una ampliación de plazo y lo justifico. La propiedad se encuentra supongamos, en Santa Fe y intenté llegar a Santa Fe y el vehículo no me lo permitió, ya no llegaba en el horario, por ello las partes me esperaban. A ver, tratar de demostrar al juez que nosotros hemos sido responsables en nuestra tarea y les aseguro que en ninguno de los casos que he visto en lo particular y personal se les ha negado 2 días más, se ha cambiado la fecha para la inspección ocular, en lo más mínimo. Esto es algo que a todos nos puede suceder, nos puede pasar. Además, háganse esta idea. Tomamos el colectivo para ir a Santa Fe, el colectivo no llega. Como ahora, estaba todo bárbaro, internet se cayó. Lo intenté, lo estoy intentando, digamos, mantener con el celular. Son casos fortuitos o de fuerza mayor, que nosotros no lo podemos revertir. Entonces, en ello estar avesados, aceitados, y solicitar al juez una prórroga y poderlo justificar. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Sí? Regio. Bueno, vamos a ver el tema de oratorio y los miedos, que no son quickies. Y los miedos que no son quickies. ¿Cómo entendemos por oratorio? Nervios, exactamente, María. ¿Qué se entiende por oratoria? Son técnicas creadas a los fines de poder efectuar una exposición clara y de manera lineal, ¿sí? Y acá es donde ingresa el término miedo, nerviosismo o problema de dicción. ¿Qué significa? Que al momento de tener que explicar nuestra tarea, fíjense cómo disminuyo el timbre de voz y lo cambio a manera lineal. Al momento de una exposición, debemos ser claros y concisos, mantener un lenguaje técnico y un desarrollo exacto. ¿Entienden? ¿A qué hago referencia de lo lineal? Si nosotros nos apuramos a decir tasar es determinar el valor de un bien inmueble se moviente en un mercado dado en un tiempo determinado utilizando métodos y técnicas demostrables, la persona que nos está escuchando, por más que lo sepa, lo primero que intuye es que lo sabemos muy de memoria, entonces va a ingresar a indagar. Nosotros debemos, ya que nos preguntaron qué es tasar, bien, exponerlo de manera lineal, pausada, y una vez concluido el concepto, explicarlo, permitirnos explayarnos en ello, ¿sí? Entonces allí se advierte el conocimiento. Por eso yo siempre hice hincapié, díganme qué es tasar. ¿Se dan cuenta? Va a englobar exactamente todo lo que hemos visto, desde todo punto de vista. Por supuesto, tener en cuenta, si estamos ante un público, es sumamente normal tener miedo. ¿Cómo manejarlo? Para que no nos transpiren las manos o tener que secarnos las manos. Jamás debemos hacer algo de esta forma, sino hablar en forma pausada. ¿Para qué? Para que el nerviosismo vaya disminuyendo y vaya acrecentándose ese conocimiento que nosotros hemos adquirido y tenemos y lo podemos ir expresando. Para poder superar los miedos, los problemas de dicción o elocuencia, la forma correcta es hablar en términos pausados y explicar
una vez que cerramos el concepto, no antes. ¿Estamos hasta allí? ¿Sí, Rocío? Rocío, decime qué es tasar. ¿Cómo disimulamos los nervios? Me dice Mari. Y que se nos borre el concepto. Mari, no me preguntes eso. ¿Cómo disminuimos los nervios y que no se nos borre el conocimiento? No, al contrario. Quedamos en blanco. No, no, no. Cuando se nos hace una pregunta siempre es sorpresiva. Si pregunto, ¿qué es tasar? Bueno, soy yo, soy Pablo. Pero si fuese Rocío, miembro del Consejo de Tasaciones o presidente del Consejo de Tasaciones de la provincia de Córdoba, y dice, a ver, Ezequiel, ¿qué es tasar para vos? Entonces, lo primero que pensamos es, bueno, estamos ante una persona que empezó con los tacones de punta. No, debemos manejar la respiración y comenzar a desarrollar el concepto. Tasar es determinar el valor de un bien mueble, inmueble o moviente. ¿Qué más? ¿Qué más, Rocío? ¿Le canso, Rocío, pobrecita? Siempre a mí. En un tiempo y mercado determinado, utilizando métodos y técnicas demostrables. Nunca quedarse con el cierre. ¿Por qué utilizamos métodos y técnicas demostrables? Lo hacemos para poder justificar nuestra labor. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué hacemos esto? Sigan siempre, continúen hablando. Entonces, ¿qué va a devenir, digamos, de la pregunta esta simple de qué es tasar? Bueno, ¿cuántos tipos de suelos conoce que existen? 8. El suelo 4 es agrícola por excelencia. El suelo 4 es mixto, agrícola ganadero. Ya está. Lo que va a venir de ahí es, listo, yo no tengo más preguntas. Una pregunta aledaña con respecto a esto es decir, bueno, ya que estamos en un campo mixto, los animales, ¿cómo los tasaríamos? Entonces, ahí nosotros debemos incorporar, bueno, vamos a averiguar raza, trazabilidad, estado sanitario, dentro del aspecto jurídico, lo que es marca, señal, caravana, pedigree. Todo ello va a conformar el conocimiento necesario para la labor encomendada. ¿Se dan cuenta cómo se cambia el timbre de voz? No es el mismo timbre de voz o la misma elocuencia que cuando estamos dando clases. No, se habla de forma mucho más pausada, tranquilo, y eso es lo que demuestra el conocimiento, que nada nos altera. Fíjense, para resumir lo que es oratoria, elocuencia, dicción, nerviosismo, miedos, se resumen en esto, en la pausa y en el lineamiento al hablar. Y nosotros debemos continuar con lo expresado hasta que nos cambien la pregunta, nos pregunten alguna duda, por así decirlo, o cambien de tema. Así de simple. Eso es lo que es una exposición oral correcta. Recuérdenlo siempre. Voy a admitir y acá voy a solicitarles esto. Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba.
artículos 259 al 283. Hagan una pequeña lectura explorativa del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, desde el artículo 259 al 283, porque habla de nosotros. Habla de nuestra función como peritos, la regulación, que es lo que ustedes también tienen aquí mismo. Con respecto a la regulación de honorarios, a ver, les pregunto, en el caso, denme 2 segunditos, en el caso de la aceptación del cargo, pero que no sea necesaria nuestra tarea pericial por haber llegado a un acuerdo, ¿cuánto se nos va a regular? 1 kilo para... No, Nelson, no me digas eso. ¿Cuánto se nos va? Qué loco. Con ese, exactamente, con ese buen humor, así también tenemos que efectuar el examen con tranquilidad. El conocimiento va a estar, no nos va a abandonar en lo más mínimo. 4 yus. ¿Hasta allí vamos bien? Bueno, antes de entrar al tema dominio, les voy a preguntar, ¿qué dudas tienen? Coméntenme sin miedo. Este es el momento y saben perfectamente que también tienen mi email y pueden sacarse todas las dudas que tengan. Me tengo que ir a tu casa una semana para sacarme las... Bueno, Alejandro, pero cómo no, pero comentame cuáles son las dudas. Con todo gusto. Comentame, Ale, ¿qué dudas tenés? Para eso estoy. Pensé que tenía que ir de la reunión, digo, bueno, Ale se va. Ya lo cansé. Profe Pablo. Sí. Fátima. Fati. Yo le pido a todos los colegios, sí, tanto yo como Milagros, que estamos acá, le pedimos a los colegiados que manifiesten sus dudas, corresponde, porque no sé si recibimos continuamente mensajes donde nos manifiestan, digamos, que el curso no sirve, que no entienden, que tienen dudas, pero nosotros estamos presenciando el curso y nosotros escuchamos que cada vez que vos preguntas, entienden, tienen alguna duda, ninguno levanta la mano para preguntar. O bien que nos hagan llegar actitud, digamos, cuál es el módulo que les queda la duda, cuáles son los temas, porque si no nosotros no los podemos ayudar, no estamos predispuestas a ayudarlos a todos los colegiados, pero que nos digan, digamos, en concreto qué es lo que se les está complicando. Porque nos plantean de hacer una clase presencial, pero yo quiero saber si todos están dispuestos a hacer una clase presencial. Porque 2 o 3 nos dicen eso, pero después hay que ver si van a ir los 100 colegiados a presenciar la clase o solamente son 2 o 3. Entonces yo con respeto le pido por favor que nos manifiesten eso. ¿Cuáles son las dudas? Y que se las hagan saber también. Pablo hace el mail y está re predispuesto a ayudar y sacar todas las dudas que ustedes tengan. Pero si no nos dicen concretamente cuál es la duda, no podemos ayudarlos. Y bueno, y empiezan con que el colegio no hace nada, que esto, que aquello, pero nosotros estamos acá trabajando, chicos, pero ¿Puedo hablar? realmente no sabemos. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, sí. ¿Cómo andas, Fátima? ¿Todo bien? Bien, Claudia. Claudia Reina, ¿cómo estás? Te comento, Sí. más vale que existen dudas, como todas las personas que estamos en este tema, que queremos aprender más allá de lo que sabemos de la facultad y demás. Creo que te lo hemos comentado, que deben haber llegado los comentarios de cómo estamos y cómo nos sentimos con respecto a eso. Más vale que vos tenés una relación diferente con el colegio y con los demás. Nadie está en contra del colegio, simplemente capaz que algunos piensan que, bueno, que faltó algo, otros no. Nadie, nunca, no todo el mundo va a estar conforme. Exacto, ¿No sí. es cierto? Bueno. Acá, Es difícil conformar a tantos. Totalmente, imagínate. Yo consideraría Claudia, que hablame más fuerte, discúlpame. Soy yo. No, honestamente no escucho bien. Hablame más fuerte.
Ah, bueno, ¿ahora me escucha? Sí. Bien. No, que yo le digo a Fátima que todos tenemos dudas con respecto al curso y demás, más allá de las críticas que existan, que van a existir siempre, nadie es perfecto, tampoco nadie está en condiciones. Pero con respecto a eso, sería bueno que si pueden hacer un curso presencial para aquellas personas que les interesa, de 10, vendría el pelo. ¿Por qué? Porque acuérdense que no somos especialistas con respecto a esta materia, con respecto a esto. Tenemos los miedos y dudas como todo el mundo, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar y cómo nos vamos a enfrentar. O sea, no sabemos si vamos a hacer presencial el examen o por Zoom. No sabemos nada con respecto a eso. Y la mayoría, si no se anima a hablar, será porque no es que no quiera hacerlo, sino también por falta de carácter, capaz, o no quiere quedar condicionado. También hay que saber cuáles son las condiciones de cada uno, para no quedar mal con el colegio. ¿Es o no es, profe? Dígame. ¿Es así o no es? Es la verdad. Yo porque soy cara Sí, dura, Claudia, puedo hablar. claro que sí. Claro que Puedo los entiendo. decirlo, Acá, porque Pero lo que- pueden hacer por privado, lo pueden hacer por privado también, Claro, porque claro, Pablo ha eso dejado el estaría email, bueno. o Eso me pueden estaría escribir a bueno. mí y decirme, o a Mili, Total. Fátima, tenemos esta duda, se la puede hacer llegar el profe para que se Bien. comunique conmigo. Nosotros yo creo que Claro. cada vez que nos han manifestado alguna duda o algún inconveniente, nos hemos comunicado con ustedes. Claro, de eso Con se respecto trata, a lo de eso se presencial, trata, Fátima. sí, con respecto a lo presencial, no pasa, digamos, porque el colegio no quiera hacer. O sea, yo creo que no todas las facultades han abierto la presencialidad al 100%. Es como que todavía recién ahora se está volviendo un poco, digamos, todo a la normalidad. Entonces, la aglomeración de gente no sé si está permitida Claro. para juntarlos a todos ustedes. No, Otro seguro tema, no. el tema del parcial no pasa Sí. por el colegio. Pablo les puede decir, eso depende del Consejo de Tasaciones. Entonces, hasta que el Consejo de Tasaciones no nos diga una fecha y la modalidad, no se las podemos decir, no es porque no querramos nosotros. Bueno, viste, Fátima, en todo esto hay mucha gente que se está sacando dudas ahora, porque todo el mundo se remitía, o yo inclusive, yo pensaba que el colegio me tenía que dar la fecha, que el colegio me iba a tomar y demás. No sabía cuál era la forma ni la modalidad. Yo lo puse en el grupo. Una duda. Yo lo puse en el grupo. Yo sí, cuando no mandé, puse que el 15 era, les mandé la explicación que el 15 era la última clase, sí. el 22 se iba a hacer un examen de repaso que no lleva nota, porque muchos me preguntaron, bueno, ahora se va a postergar porque el 22 es feriado, no lo tuvimos en cuenta, no vimos el calendario de eso. Bien, y que la fecha del examen final dependía del Consejo de Tasaciones, día y modalidad. Eso lo están arreglando. De 10. Yo eso lo puse en el grupo. Y los que me fueron preguntando por privado, se lo volví a responder también. Y creo que hace poquito lo volví a poner de nuevo en el grupo. Muy bien, Fátima. Muchas gracias por todo. Yo sé que sos una excelente persona, más allá que no te conozcas, siempre me estás atendiendo. Muchas Pero gracias. dice que por lo general, la gente o las personas no somos muy como que vamos a alargar las cosas. Y Sí. no, porque no sé por qué, somos así. No, pero yo veo porque recibimos muchos mensajes como que mezclan, ¿entiendes? O sea, nosotros pusimos todo nuestro trabajo, o sea, yo, por ejemplo, en mi casa, estoy fuera de horario de trabajo, o me han escrito a cualquier hora, y yo trato de responderle y estar siempre, más allá de que tengo mi familia, y otras cosas. Estamos siempre predispuestos a ayudarlos. Entonces, cuando empezamos a recibir mensajes porque el colegio esto, porque el colegio lo otro, yo digo, no mezclemos, o sea, enfoquémonos en Pedrito Tostador, que es ahora. ¿Qué dudas hay? Resolvemos las dudas que tengamos sobre Pedrito, que estamos todos predispuestos a ayudarlos. Más vale. Problemas extra que tengan con el colegio, los solucionamos con las personas que tengan que ver con el colegio. O sea, lamentablemente nos tocó transitar esto en un año de pandemia donde es muy complicado y todos nos tuvimos que adaptar. Este año se buscó mejorar porque el curso mejoró muchísimo a lo que fue el año pasado. El año pasado ni siquiera eran por Zoom porque las clases eran grabadas. Entonces, ni siquiera podían sacarse las dudas con un profesor frente a frente. Sí, bueno. El último módulo fue únicamente por Zoom. Sí. Habla usted. Un segundito, Fati. Sí. El año pasado fue más difícil por cuanto escuchar una clase grabada y no poder generar consultas o preguntas más que por supuesto, la plataforma. De ahí deviene en poner a disposición mi número de teléfono y mi email. Yo no he pedido autorización al colegio para pasar mi número de teléfono, pero sí mi email.
y todo el que me ha enviado email a la hora que sea. Recuerden lo que les comentaba el año pasado. Bueno, el año pasado repasamos hasta las 11 de la noche y dije, bueno, ahora descansen un rato ustedes. Yo estaba en el hospital. A las 3 de la mañana empecé a llamar uno por uno. A hacer otro repaso. Bueno, ahora corte. Tomen unos mates, tomen un café. Rindieron bien todos. A las únicas personas que no se los aprobó, no participaron de ninguna clase. Esto no es un imposible. Se incorporan al curso de peritos tasadores no para tener dudas. Y como bien dice Fátima, creo que al igual que el conocimiento es organizar. Si tengo dudas en el conocimiento, los planteo, lo digo, profe, tengo esta duda. Me lo pueden enviar por mail y por mail se las voy a responder. Si lo quieren plantear aquí, lo pueden hacer sin ninguna clase de inconveniente. Eli levantó la mano. Eli. Acá Hola, estoy. profe. Hola, profe, Hola. buenas tardes. Recordá que soy viejito, hablame fuerte. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Lo molesto. Bueno, justo estaba hablando Fátima. Era para aclarar sobre el tema del curso. Yo creo que todos los que nos inscribimos, si se ve la publicación, claramente dice que es 100% online. O sea que esto de hablar de presencial no estaba contemplado cuando se inició el curso. Lo mismo se tiene que respetar a la hora de hacer un examen, porque hay muchas personas que no están en Córdoba, en distintos lados. Entonces, bueno, eso estaría por un lado buenísimo aclararlo, cómo inicia el curso, quién se inscribe y de qué manera. Y después todo lo que usted planteó lo respeto al 100% y comparto también lo que dice Fátima, pero todo el que se inscribió el curso sabía que era 100% online y que esa es la modalidad. Simplemente quería aportar eso, profe, y bueno, el respeto a todos los argumentos, ¿no es cierto? Gracias, Eli. Desde el colegio y hablo por mí también, a disposición las 24 por 48. Dudas que tengan que no hayan sido planteadas, digamos, en clase por cuestiones de tiempo, lo que sean, me escriben y las respondo. No hay ningún inconveniente. No quise enviarle la tasación de vehículos por mail para que pudieran en el grupo de WhatsApp recibirlo a todos y que a nadie les falte. Pero lo que deseen, lo que necesiten, con el mayor de los gustos. Para ello estoy. Es mi vocación desde hace 18 años, así que mi mayor preocupación es que si hay dudas, sea por nerviosismo y aprender a moderarlo, ¿sí? Pero que el conocimiento se encuentre, lo hayamos podido acomodar. Profe, Milagros te ¿Sí? habla del colegio. ¿Eh? Milagros te habla del colegio. Hola, Miri, sí, perdóname. ¿Cómo estás? Bien, Pablo. Otra cosa que también queríamos aclarar, más allá de lo que dijo Elisa, cuando todos decidieron anotarse el curso, quedaba claro que iba a ser 100% virtual, porque era la única modalidad que nos permitía la pandemia. Otra cosa que también se aclaró es que requisitos para rendir el examen final era estar matriculado en el colegio y estar al día con las cuotas y las fianzas. No, perdón, estar al día con las cuotas del curso. No es a fin de recaudar ni nada por el estilo, como algunos plantearon también por mensaje privado. Son requisitos que ellos sabían, de hecho están en el formulario que ellos mismos completaron, para que tampoco ayudes con respecto a eso. Más allá de que después lo aclaremos en el grupo, también es muy importante que sepan eso. Las personas que no estén matriculadas en el colegio no van a poder rendir el examen final, sea cual sea la modalidad. ¿Puedo? Sí, perdón, Claudia. O sea, a mis colegas les digo que está todo más que claro, todos sabíamos cómo era la modalidad y las formas. Simplemente yo me atreví a aclarar con respecto a aquellos que una de esas no se han fácil. Si había la posibilidad de un presencial, de 10. Si no, no, cada uno sabrá y por supuesto va a acudir a usted o al profesor indicado para que se pueda sacar el punto. Pero con respecto a la forma, todo el mundo la tiene clara. Simplemente hay personas que no tenemos toda la capacidad del mundo y a veces hay cosas que no entendimos o no entienden. Bueno, simplemente eso nada más era para aclarar. El resto está todo más que bien, todo el mundo sabe, más de uno ha rendido, ya sea de una forma virtual o presencial. Simplemente era esa situación de preguntar. Es lógica.
todo. No, no des las gracias porque no he dado nada. La realidad es esto. Lo que el tiempo no nos alcanza y quedan dudas, ¿cómo aplico esta fórmula? Profe, ¿me das un ejemplo? Estoy las 24 horas siempre. No los voy no les voy a soltar la mano ni siquiera en el examen final ni nada por el estilo. Así que dudas que tengan, lo pueden plantear aquí, me pueden enviar un email y con todo gusto se los explico, comento y lo desarrollamos juntos. No hay ningún inconveniente ni impedimento. Se da una clase por semana porque de esta forma se pergenió a los fines de entregar el material y además se adecúa el material a las clases para llegar en tiempo y en forma. Dudas sí nos van a generar, siempre, pero quiero dejarles también algo muy en claro, especialmente a Rocío, que se está durmiendo, y a Nelson que me decía, ahí opina usted. Bueno, ¿cuál es mi posición de este otro lado viéndolos a ustedes como profes? Sinceramente, como alumno, he sido de lo peor. ¿Por qué de lo peor? De estos alumnos que los profes dicen, oh, pregunta. Sí, pregunto siempre. Y tengo alguna duda, esta fórmula no la entiendo. Bueno, sí, implica hacer una recapitulación. Pero no he contado, honestamente se lo digo, no he contado con más que una respuesta breve, corta, concisa, como para decirme, tenés que repasar. Y lo planteaba porque había muchos alumnos que tenían dudas, no solamente en el curso de peritos, en la universidad en general. Pero, ¿qué pasa? No vencemos esta barrera del miedo de decir, Pablo, no entiendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué no vencen esa barrera? ¿Tienen miedo a algún castigo? A decir, no sé cómo aplicar esto, cómo es esta fórmula. Si para eso estoy. Mari decía recién, no me queda claro cómo es tasar departamentos. Bueno, yo no di esta parte del programa, en lo que es tasación de departamentos. Pero no tengo ningún inconveniente en explicarlos, en enviarles un desarrollo de una tasación de departamento y cuáles son los coeficientes a tener en cuenta. Seguramente ustedes lo tienen, forma parte del programa, así que los deben incorporar. Y si no me equivoco, ya me preguntaron con respecto a lo que es departamentos y les indiqué en la tabla de valores venales, ahí voy Flavia, ahí voy Eli, que levantaron la mano, se van dividiendo los coeficientes, ¿sí? Para poder homogeneizar según frente, fondo, piso, ubicación en planta y demás. Flavia. Sí, profe, buenas tardes. Lotes triangulares. No sé si me escuchó. Sí, te acabo de escuchar lotes triangulares. Sí, ¿me lo puede volver a explicar? Claro que sí. En lotes triangulares tenemos dos tablas a aplicar, la tabla número 5 y la número 6 de Max-Mitchell. Nosotros también podemos aplicar base por altura dividido 2 para obtener la superficie, pero estas tablas 5 y 6 lo que van a determinar es uno de los frentes de mayor valor. Entonces, en el ejemplo que a ustedes yo les he dado, perdón, acá. Y En el esa ejemplo que les he tabla, dado, sí, la tabla que usted dice, la de Max Pitcher, ¿de dónde la saco esa tabla? ¿no tienen la tabla 5 y 6? No, Bueno, ¿lo mandó usted en el apunte? No. no, porque... No lo vimos a eso. Ah, perfecto, bien. Entonces les envío las tablas 5 y 6. Bueno, bárbaro. Acá en el apunte que yo les envié a ustedes, en lotes triangulares nosotros aplicamos Max-Mitchell. Pero para poder determinar la superficie,
aplicamos el teorema de Pitágoras, base por altura dividido 2. Pero como les decía, la tabla de Max-Mitchell nos va a indicar de alguna forma el frente de mayor valor con respecto al frente de menor valor y también la superficie. Yo me comprometo, les envío la tabla 5 y 6. Se la envío a Fati para que se las pase, que ustedes puedan ver que no es nada complicado en lo más mínimo. Es al igual que la tabla del Tribunal de Tasación de la Nación, Fit y Servini. La fórmula para aplicar sí la tienen acá. Y no les va a ser complicado en lo más mínimo. Claro, yo por eso no entendía porque no vimos la tabla, entonces no sabía Sí, cómo no. era. ¿Cómo no? Con todo gusto. Claro que sí. ¿Les parece que hablemos de dominio? Agustín levantó la mano. Agustín. Sí, Pablo. Habíamos desarrollado, yo no me acuerdo bien, o a lo mejor me salteé, porque a veces me desconecto. Sin querer. Lotes con invasión. Perdón, podíamos tener una invasión de un lote regular o un lote triangular. Yo digo y usted dígame si es así. Primero tasamos todo el lote, después sacamos el remanente que sería la invasión y listo. Pero así, ¿no? Porque no sé si lo desarrollamos más o menos bien. No, está perfecto, Agustín. Nosotros vamos a tratar al lote de manera normal. ¿Sí? Ya después, con respecto a la invasión, nosotros sabemos si al afectar el lote ideal de 10 por 30, corresponde además indemnización. Pero nosotros no podemos aportar, salvo que sea la pregunta. Claro. La pregunta es, ¿corresponde indemnizarlo? ¿Afectó demasiado el frente? Bueno, sí. Entonces debemos responder sí. Al haber afectado el lote ideal de 10 por 30, dejándonos 6 metros de frente, por 30 de fondo, sí, corresponde indemnización. Acá estoy descargando la tabla para enviársela a Pati y se las envía ahora mismo. Mientras, perdón. Eli, ¿levantaste la mano? Dime, Eli. Eli, Agustín, ¿esa era tu pregunta? Sí, profe, perdón. ¿Está bien? Sí. Eli, sí, profe, había levantado la mano cerrada. La mano cerrada, perdón, medio fuera de contexto porque había sido la charla previa. No, quería aclarar lo que veníamos hablando, antes que nada presentar mi respeto a Fátima, el colegio, porque la predisposición es realmente admirable, tanto de su parte como del colegio. En mi caso personal, cada vez que tenía una duda, siempre me respondieron a brevedad. Simplemente yo quise aclarar que habíamos iniciado el curso de manera virtual, porque supongo que hay distintos casos, sin ninguna intención de menospreciar la situación de nadie, ¿no es cierto? A algunos nos costará más lo virtual, a otros más lo presencial, pero transmitirle tranquilidad a mis compañeros de que están ustedes, o sea, de que todos el 22 vamos a hacer una prueba de cómo se trata, después al momento de hacer el examen final seguramente nos van a seguir apoyando, que todos tenemos un cierto conocimiento, que no hay que tener ese miedo, o sea, no estamos solos, seguramente si por algún motivo nos va mal en el primer examen, habrá otra posibilidad, o sea... No, Eli, no. No hay que predisponerse de esta forma, jamás. Si nos vamos a predisponer antes, vamos a disponer el estudio correspondiente, autoevaluarnos también es una obligación y responsabilidad para nosotros. Luego vamos a rendir el examen como si fuera efectuar un trámite para lograr nuestro objetivo, para lo cual ustedes están cursando. Nada más. De esa forma no hay otra penalidad que les va a ir bien.
Tal cual, Pablo, profe, creo que es una forma de decir, ¿no es cierto?, de que está la posibilidad, que estamos todos juntos, No, no que existe. vamos a buscar la forma, que nos va a ir bien a todos, simplemente esto, de que la tranquilidad, por ahí uno se asusta o tiene cierto miedo y ya lo hemos pasado en la facultad y se puede, se logra, tenemos la base, que es lo importante, no hay que caer en eso, y bueno, y toda la contención de todos ustedes. Y simplemente eso, agradecer su amabilidad, profe, porque es realmente admirable, de parte del colegio también, y bueno, y todos los compañeros, algunos participaremos más, otros participaremos menos, eso ya pasa por otro lado, pero no quiere decir que no estemos, y acá estamos todos yendo hacia el camino de querer esto, ¿no es cierto? Poder ser peritos tasadores, y hacia eso vamos. Simplemente ese cierre, profe, que no había quedado claro y que por ahí cuesta esta comunicación. De lo que Ustedes uno realmente recuerden transmite. esto, el que se sacrifica siempre triunfa. Así que hagan el sacrificio de leer en forma explorativa, luego analítico, y luego lectocomprensivo, háganse preguntas para obtener las respuestas. Esa es la forma de lo que le decía con respecto a la lista e ir al supermercado. ¿Sí? Hacemos la adquisición del producto, luego llegamos a casa, a nosotros mismos, y acomodamos el conocimiento donde corresponde. Ese conocimiento no se va a ir. Y lograr, por Pablo, supuesto, la calma. ¿Sí, Nelson? ¡Nelson! te demoro un minutito. Es porque no recuerdo si se desarrolló un tema en el punto 5 lote con invasión. Al principio hay dos renglones. Fondo relativo, 2.fr, eso. Es como es toda una explicación bien sintetizada de cómo se trata el fondo relativo. ¿Vos lo podés desarrollar? Sí. ¿Te ubicás en el punto que te digo? El fondo No sé relativo... cómo es. Sí, Nelson, cómo no, para que lo entiendan perfectamente. Un fondo relativo es un fondo que no es igual a su frente. Entonces, siempre lo que vamos a hacer para ingresar a tabla es darle la forma correspondiente igual que su frente. Y esa parte del contrafrente, si termina siendo un triángulo, para poder sacar la superficie, vamos a hacer base por altura dividido 2. Por lo general, siempre es así. Tiene o un martillo en contra o un martillo a favor, pero son figuras homogéneas, ¿sí? Pero, entonces, disculpame, pero viste que habla de porcentajes. No podemos, espérame Nelson, escuchame, sí. No podés ingresar, fíjense en esto. Hagamos de cuenta que una hoja A4 es nuestro lote. Y nosotros tenemos que el lote es así. Sí, lo entiendo. Tenemos aquí el frente. Lo que primero vamos a hacer es homogeneizar el lote. Vamos a tomar este punto con respecto a este frente para poder ingresar a tabla. No hay otra solución, Nelson. Para poder ingresar a tabla, sí. Pero lo que yo no sé en el segundo renglón es donde habla de porcentuales. 25%, 50, 75. ¿A qué hace referencia a eso? ¿En lotes con invasión? Por eso te decía si te había ubicado en lo que yo te preguntaba. Punto 5, lotes con invasión. Lo primero son esos dos renglones, todo lo demás lo entiendo. Pero esos dos renglones, no sé a qué se referencia el segundo sobre todo. Habla de porcentuales, de metros. Eso es lo que yo no sé si lo tratamos en su momento, no recuerdo. Ah, acá, perdóname. Lote con invasión, fondo relativo, superficie parcela más menos, superficie que invade, dividido frente. Eso es lo que vamos a preguntar. Sí, hasta señor. 4 metros, ¿cómo es el castigo? Hasta 4 metros, 25%, más de 4 metros, 50%. Si es en su contrafrente, de la misma forma, 75%, depende cuánto del frente nos ha invadido. Si tenemos 10 metros y ha invadido 2 metros con 50, ¿cuál será el castigo? 25%. A eso hacía referencia en lo que es lote con invasión y fondo relativo.
Y la fórmula que dice más dividido menos, ¿cómo La superficie sería? que invade. Más dividido Claro. menos. ¿Cómo, Nelson? Viste que hay tres signos, más, barra de dividido, menos. No, ¿Cómo funciona eso? esa barra de dividido no es una barra de dividido, es más o menos superficie que invade, es decir, ¿lo Bien. sumamos o lo restamos? Dependiendo de si esto por qué, qué buena pregunta, Nelson. ¿Por qué? Porque nuestro lote puede estar invadiendo el lote contiguo o puede estar invadido. Eso es todo. Gracias, Pablo. Ya entendí. No, ¿por qué? Está muy buena la pregunta. ¿Qué pasa si el lote que nos toca tasar es el que ha invadido al lote contiguo? Ujú. Sí, estamos, gracias. ¿Está correcto? Les voy a hacer el desarrollo del último punto, lo que es dominio web. ¿Por qué será necesario? Disculpen un segundito que tengo un chat, opino igual y quiero ver de qué. Creo que todos los que estamos viendo lo sabemos en mayor o menor medida. Miremos nuevamente las clases. Está todo muy bien explicado, nos falta firmar el conocimiento. La verdad que el profe es muy flojo, no me parece, pero sí, tal cual, Ceci. Ya anoto para cuando sea el examen. No. Bueno, pueden repasar las clases, hacer todas las preguntas que deseen y consideren necesarias. Todo suma. Todo suma. ¿Por qué será importante lo que es el dominio y la página web? El dominio es el nombre único e inequívoco que se elige o elegimos para nuestra empresa, pero no es lo único y que por supuesto va a acrecentar el valor de nuestra empresa, nuestra inmobiliaria. Hay que tener cuidado con el tema de llamar a la inmobiliaria empresa. Nosotros prestamos servicios profesionales, así que el tema de empresa ingresa dentro de empleados. En mi caso, que soy solo en la inmobiliaria, no tengo empleados, la municipalidad no lo toma como empresa. Pero eso es un tema aparte. Bien, o sea, un tema aparte y a tener en cuenta. Empresa ya es un grupo de personas que desarrollan actividades en relación de dependencia y demás. Bien, ¿por qué será importante todo lo que es dominio y poder tener en cuenta qué clases de dominio, cuántos tipos de dominio tenemos, cuántos tipos de dominios existen? El dominio es único e irrepetible. Es un sitio en Internet para que las marcas, es decir, los propietarios propiamente dicho, valga la redundancia, sean identificadas de forma cómoda. ¿Por qué le pongo esto? Cómoda y sencilla. ¿Para quién será? Para los usuarios. Por supuesto que se puede adquirir un dominio web y para ellos existen quienes podemos recurrir, como por ejemplo IANA y CAN, para adquirir el dominio. Pero eso será suficiente para poder incorporar a ese dominio, por ejemplo, nuestro email, teléfono y todo lo demás. No. Necesitamos también el hosting, que también tiene un plazo de vencimiento y de control. Pero ello sí, por supuesto que suma a nuestro desarrollo y emprendimiento. De tal forma que en la actualidad ustedes van a ver que existen remates online. Claro que sí. ¿Tendrá entonces algún valor el dominio? Sí, por supuesto que lo tiene. ¿Qué métodos vamos a aplicar en esto? Bueno, vamos a aplicar el método directo y también el método indirecto. Recordando, por supuesto, la debilidad que tiene el método indirecto. Pero lo que es dominios web se tasa como fondo de comercio. Es una empresa. ¿Lo van sumando? Esto es para que lo tomen en cuenta.
A ver, si van a tasar Pablo Meinero, Estudio Jurídico Inmobiliario, posee una página web en donde se puede intercambiar opiniones e inclusive efectuar citas, consultas y demás, pero en esa página inclusive hasta se puede reservar una propiedad. Ellos se incorporan en el balance, tiene un costo de mantenimiento, por supuesto, y además personas que son las que manejan ese sitio web y también las encargadas de avisarnos, cuidado, está próximo a vencerse el hosting. Es todo esto que nos permite hacer publicidad, publicación, marketing y demás, llegar a determinadas páginas como por ejemplo o sitios como YouTube, en donde ustedes van a ver que nos aparece una publicación que dice en 5 segundos continuará la programación, por así decirlo. Bueno, esto es lo que se logra a través del hosting. Ustedes van a ver simplemente en el desarrollo que les he dejado los tipos de dominio de primer nivel, segundo nivel y subdominio, que es el más utilizado. El dominio geográfico, por ejemplo, en nuestro caso para Córdoba, específicamente, Córdoba y lo que es Santa Fe, Entre Ríos o el país en general. Este dominio está conformado por 2 letras que van asociadas con el país de origen del sitio web. Esto se usa para señalar la ubicación de la empresa. Algunos ejemplos de dominios geográficos son 1000, y su uso es únicamente para entidades que pertenecen a las Fuerzas Armadas de un país. Dominios mixtos de tercer nivel son aquellos que resultan tras combinar un dominio TLD, traslaticio de dominio geográfico, y uno de dominio local. En otras palabras, tienen la misma finalidad que el dominio genérico, llámese territorial, pero se limita territorialmente. Entonces sería .com, .mx, .org, .mx, .edu, .mx, por supuesto hace referencia a instituciones educativas, si es .org, organizaciones, si es .com, comerciales, si es .gov, gobierno, y cómo influyen los dominios. Elegir la extensión, disculpen, el dominio va a depender de los objetivos que tiene la empresa. Si se tiene planificado un mercado global, ahí está lo que les decía, lo mejor es elegir un dominio genérico. Por último, tienen desarrollado el dominio de nivel superior genérico, también conocido como GTLD, Genérico Top Level Domain. Son los más utilizados y comunes a nivel mundial. Estos no se ajustan a un país determinado y definen cuál es el fin del sitio web. Por ejemplo, .com es un sitio web de uso comercial. Net, su significado es red y se relaciona con empresas de servicios de Internet o también para asociar un dominio que ya existe con la terminación .com. Ahí van a ver a continuación también .org, .edu, .info, es decir, informativo. Acá había algo que no quería dejar de mencionarles. ¿Por qué debe ser preciso, claro y fácil, accesible para las personas? Porque, por ejemplo, si nosotros buscamos, en lugar de tipear en el motor de búsqueda, Google, ingresamos http://172.217.10.110, nos manda a Google.
Entonces, ¿qué será más idóneo y adecuado para nuestros clientes? Que seamos concisos con el nombre. Por ello es que Google incorpora dentro de otros motores de búsqueda la posibilidad de no tener que memorizar todo este motor de búsqueda, HTTPS 172.217.10.110 y solamente poder ingresar con Google. Así se ingresa a las empresas. ¿Quedó claro? Fue demasiado rápido. Si no quedó claro, Rocío, Mazo me dice Mari. Mari, cuando hagas una lectura simple, te vas a dar cuenta que los dominios, lo que es dominio son de 3 clases, de primero, segundo nivel y genérico. El genérico es más utilizado por cuanto es el más abarcativo, pero el dominio no es suficiente para poder incorporar todas las funciones que nosotros deseamos para la empresa. Para ello deberemos también contratar y tener un hosting, así se llama, nuestro propio lugar en el sistema web, para lo que se nos va a solicitar un nombre, que luego traducido, ese nombre como es Google, la traducción es la que les acabo de pasar, 172.217.110.10.110. Nosotros aplicamos esto en el buscador, nos sale directamente Google, pero no es esa la idea, sino de simplificarlo, ¿sí? ¿Qué pasará si nosotros incorporamos en nuestro motor de búsqueda, el que sea Yahoo, Google, etcétera, Mercado Libre? ¿Nos dirigirá directamente a la página de Mercado Libre o tendremos que pisar, ese es el nombre técnico, pisar un enlace para ingresar a Mercado Libre? ¿Qué opinan ustedes? Nelson nos dice directamente. ¿Saben por qué? Porque su hosting es genérico. ¿Sí? Abarca absolutamente todo. Entonces, al ingresar a través de un motor de búsqueda con la palabra Mercado Libre, directamente nos lleva a la página. Que después nos pueda solicitar o no ingresar como usuario, es otra historia. Pero también páginas como Mercado Libre han avanzado en esto. Por ejemplo, busco teléfono marca Alcatel. ¿Y qué nos aparece en el motor de búsqueda? Lo primero, Mercado Libre, Alcatel, teléfonos Alcatel. Modelo 2021. Los mejores precios. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de trabajo de una empresa. Profe, pero ¿cómo hacemos para tasar el dominio? Aplicando los métodos, ¿nos puede dar un ejemplo? Claro que sí. Primero que nada, como se tasa un fondo de comercio, tenemos que ver los ingresos y egresos y posibles ingresos a futuro, pero obteniendo los balances. ¿Por qué? Porque el dominio de una página web en una empresa es parte de una empresa. ¿Estamos hasta ahí? La empresa, el fondo de comercio engloba todo. Si solamente vamos a determinar el valor de un dominio, de una página web, vamos a ver qué función, qué amplitud ha tenido esta página web, qué resultados, pero siempre con balance en la mano. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿dudas? Mari, ¿me decís pisar? Pisar se le llama simplemente a cliquear cuando uno ingresa en el motor de búsqueda, por ejemplo, Google. Bien, al ingresarlo hablamos de pisar el sitio para que el motor de búsqueda nos dirija directamente a lo que estamos necesitando encontrar. ¿Está claro? Che, digan algo. Digan algo, le llamo a Fátima.
Claro, está claro, profe. Está clarísimo. ¿Cómo? Perdóname. Está muy claro. ¿Está claro, Ale? Sí. Bueno, es breve lo que es dominio, pero siempre hay que tener en cuenta esto. Un dominio web no es suficiente para que se caracterice por empresa. Además debe tener su hosting, ¿sí? Y la empresa, por supuesto, determinar cuál va a ser el alcance y el desarrollo. Fíjense, vuelvo a nombrar Mercado Libre, pero no es la única plataforma de venta, sin embargo, hasta le podría decir que es invasivo, por cuanto a lo que busquemos, supongamos, sensor de caudal de Common Rail. Y nos va inmediatamente el buscador a indicar sensor de caudal para cualquier vehículo en Mercado Libre. ¿No les pasa? Bueno, ese es el trabajo agrupado. Eso es una empresa. Y por ende, por supuesto, se tasa como tal. ¿Estamos bien hasta acá? Aflojen. Aflojen con los miedos y el nerviosismo. Al momento de hablar, hablen de forma pausada. No se apuren en entregar una respuesta. Acrecenten en ustedes esta autocrítica, por así decirlo, que se llama sacrificio, que es el mejor método para llegar al objetivo. Estudiar, ir, volver, repasar, preguntar, y tienen mi email para toda duda que tengan. Seguramente los voy a volver a ver, pero por mail me van a tener siempre. Y después estás mirando el diario y te aparece todo lo que buscaste. Es cierto, María. Impecable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Rocío, el lunes no faltes, ¿no? No, es broma, Rocío. Ahora sí descansen. Como les decía, repasen, háganse preguntas. Si hay dudas, hagan las consultas. Para eso estoy. Alexis. Sí, ¿lunes o martes tenemos? Ya no hay más clases. Bien, bárbaro. No, como dijo el lunes, pensé que por ahí habían programado. No, vale, no, era ¿alguna clase? Era una broma que decía al Rocío, pobrecito. Perdón. No. Ahora, si me piden más clases desde el colegio, o ustedes a disposición siempre. Por ahora, como les decía, tienen mi email, es también una comunicación directa. Les dejo un cariño grande. Mis mejores deseos siempre, pero siempre acompañándolos. No les voy a soltar la mano jamás, nunca. Así que toda duda que tengan sobre el material que haya dado, material que no haya dado, me consultan. Con todo gusto. Eli. Elisa. Levantó la mano, pero creo que era para pegarme. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos, Irma. Gracias a ustedes. Insisto, el conocimiento lo vamos construyendo siempre entre todos. Así que bueno, estamos siempre en contacto para lo que necesitan. Les dejo por ahora un cariño enorme y grande, y les aseguro que les va a ir bien.